legal que permita el funcionamiento de la sociedad. Para que se cumplan estas funciones, el derecho debe ser no solo conocido, sino también comprendido por la ciudadanía, por los usuarios del sistema judicial. Y esto es muy importante porque está relacionado con generar confianza en las personas que impartimos la justicia y en las instituciones. Uno de los grandes retos que enfrentamos en la impartición de justicia es precisamente el constante desafío de llevar a cabo nuestra labor de manera que sea comprensible, simplificada en un sentido ciudadano, para que la sociedad pueda reconocer la importancia de la impartición de justicia y aquilatar los efectos que tienen las sentencias de los máximos órganos de justicia, como son la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, pero también de todas aquellas instancias jurisdiccionales que tienen un efecto en la vida diaria, que son quienes imparten la justicia cotidiana. En estos retos podemos considerar que las y los mexicanos en un 43% confían poco o nada en las y los jueces. Así lo mide, así lo reporta la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2020, llevada a cabo por el INEGI. Esta percepción no dista mucho de la que se tiene de los poderes judiciales en otros países de América Latina. Por eso también me permito tomar como referencia el informe publicado de Latinobarómetro. El más reciente reporte señala que solo el 25% de la población de los 18 países estudiados dice tener confianza en los poderes judiciales. Por supuesto, este fenómeno es multicausal, es decir, proviene de un complejo conjunto de ideas, percepciones y concepciones que tiene la ciudadanía respecto de la justicia y el derecho en general. Sin embargo, se puede señalar que en parte plantea desafíos en dos sentidos. Primero, en comunicar lo que hacemos como impartidores de justicia y dejar claro cuál es la relevancia, la importancia y los efectos que tiene las instituciones y los operadores del derecho en la vida cotidiana de las personas. Y por el otro lado, existe el reto de incluir a la ciudadanía que participe, que colabore en la medida de los marcos legales y las restricciones que son propias de la impartición de justicia, pero que esta ciudadanía se sienta parte y en la medida de lo posible participe en la definición de políticas públicas, de políticas institucionales que configuran el acceso a la justicia y el buen ejercicio de la misma. En distintos lugares del mundo se ha identificado que la confianza se genera cuando las personas participan en la toma de decisiones y cuando tienen un rol activo en la elaboración o implementación de políticas públicas. Es decir, cuando son escuchadas, cuando reciben un trato digno y se sienten parte en la toma de decisiones. Mi convicción ante este fenómeno ha sido, es y seguirá siendo que cada persona es un motor en potencia de la confianza en las instituciones públicas. Para lograr que ese motor arranque, es indispensable dotar a cada persona de herramientas para amplificar su voz con el objetivo de reconocer los problemas que enfrenta cualquier usuario ante un proceso de acceso e impartición de justicia. Encontrar soluciones potenciales que emanen de un diálogo nutrido por la ciudadanía y las autoridades. Y por último,
Si es posible que participen en el diseño de plataformas adecuadas para que las instituciones públicas cumplan con las exigencias ciudadanas. Y precisamente estos son los objetivos que pretende lograr el modelo de gobierno abierto y en el ámbito jurídico el de justicia abierta. Este modelo implica una transformación de las relaciones entre el gobierno, las instituciones públicas y la ciudadanía. Y a ello no está ajeno el Poder Judicial. Este modelo implica transformar la relación a través del uso de tecnologías y mejorar la comunicación para facilitar el acceso y la comprensión de la ciudadanía respecto de la justicia en general. Como punto de partida, esto ocurre cuando quienes impartimos justicia utilizamos un lenguaje claro, un lenguaje ciudadano, un lenguaje sencillo, a pesar del reto técnico de dictar sentencias. Sin embargo, el potencial de mejora y acercamiento va mucho más allá de utilizar un lenguaje claro. Como se podrá ver en las dos sentencias que se analizan en este seminario, sobre las cuales se llevará a cabo este diálogo, existen diversos espacios para mejorar y lograr reducir la brecha entre la ciudadanía, la confianza pública y los órganos responsables de la justicia. En estos espacios se materializan la justicia abierta y al tratarse del modelo que se busca impulsar, es importante retomar objetivos propios del uso de tecnologías de información, tales como incentivar la interacción y el acceso a la información disponible, que los datos de la justicia sean datos abiertos, también utilizar un diseño atractivo, intuitivo y directo al presentar la información, que sea accesible, amigable y por supuesto ofrecer soluciones a través de una justicia digital, de herramientas que vuelvan más eficientes los trámites y el desahogo de los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales. Por supuesto, también enfrentamos el reto de potencializar la difusión de información a través de las redes sociales, con las restricciones propias de los principios que rigen la función jurisdiccional, como son el de la independencia, la objetividad, la imparcial, entre otros. Y simplificar la rendición de cuentas es muy importante porque esto influye directamente en la percepción ciudadana sobre la justicia en nuestro país. Sin embargo, sí, todos estos retos se pueden dirigir, enfrentar cuando recurrimos a la implementación de buenas prácticas y para eso la perspectiva comparada nos permitirá ver en qué otros países se llevan a cabo modelos o se implementan políticas públicas que son efectivas desde esta perspectiva de justicia abierta, que implica ir más allá de la apertura, de la máxima transparencia, porque la justicia abierta sin duda exige una transparencia proactiva y mantener constantemente un ejercicio de justicia dialógica. Apostamos por la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades para encontrar el mejor camino y que la justicia sea de todos y para todos. En conclusión, el compromiso por una justicia más abierta, una justicia dialogante, ciudadana, no proviene de un ejercicio retórico meramente, sino de una convicción democrática, constitucional y del desarrollo de políticas públicas institucionales. Así podemos garantizar reducir la brecha
entre la sociedad y el derecho, invitar a que cualquier persona se acerque al sistema de justicia mexicana y que cuando lo haga no tenga duda de que actuaremos a favor de una protección plena de sus derechos fundamentales. Los aquí presentes somos personas comprometidas con el Estado de Derecho. Y este compromiso en el siglo XXI solo tiene cabida si hacemos uso de estas políticas de justicia abierta y atendemos y somos responsivos ante las necesidades de la ciudadanía. Las instituciones democráticas del siglo XXI exigen esa representación diversa y una deliberación inclusiva. Y ese es el caso del Poder Judicial Federal, en donde la apertura y la deliberación provienen de acciones propias impulsadas desde dentro del Poder Judicial. Y antes de ceder la palabra a los participantes, permítanme hacer una muy breve introducción de los integrantes de este panel. En primer lugar, se encuentra con nosotros el ministro Luis María Aguilar Morales, integrante de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinador de este taller. También tendremos la participación de la magistrada electoral María Silva Rojas, integrante de la Sala Regional Ciudad de México, quien presentará brevemente las dos sentencias sobre las que debatirán. Por último, el maestro Roberto Niembro Ortega, investigador de la Suprema Corte, nos compartirá su análisis de los amparos de revisión propuestos para el diálogo. Cedo la palabra al ministro Luis María Aguilar. Muchas gracias. Es muy importante este tema porque realmente el acercar a la población a la impartición de justicia no solo permite que la población, las personas, conozcan la actividad de los jueces y cómo se desarrolla y cómo se llega a tomar una decisión, sino también, a la par de importancia, está, como bien decía el magistrado Rodríguez, la legitimación de la actuación de los jueces, de tal manera que esto permita una de las cosas más importantes que nos da la legitimación, que es la credibilidad. Cuando la población cree en las sentencias, cree en los jueces, se legitima en la propia actuación de los juzgadores. La justicia abierta es un término que ya tiene años, inclusive desde los 70s, quizá 80s, ya se estaba trabajando sobre este concepto, pero especialmente la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 aprobó una resolución que denominó Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y dentro de este desarrollo sostenible estableció una serie de objetivos y metas que anuncian y demuestran la magnitud de esta propuesta de Naciones Unidas. En estos se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas también. Los objetivos y las metas son de carácter integrado y por lo tanto tienen una condición de indivisible y conjugan tres dimensiones: una dimensión económica, una dimensión social y desde luego, como se le ha dado la relevancia y lo estamos viendo ya en los hechos, una relevancia ambiental. Los objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años, señaló Naciones Unidas, la acción de las siguientes esferas de importancia. Y entre estos objetivos quiero destacar el objetivo que marcaron como 16, en donde se señaló que había que promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y construyendo a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindieran cuentas. Y por ello señaló que para cumplir con este objetivo habría que promover el Estado de Derecho tanto en los planos nacional como internacional, garantizando la igualdad de acceso a la justicia para todos. Crear los niveles de instituciones eficaces y transparentes que además rindan cuentas.
y garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a esas necesidades. Y por último, como ya es una obligación de todo el Estado, es garantizar el acceso público a la información, protegiendo desde luego las libertades fundamentales y de la vida íntima de las personas. La justicia abierta está, como ya lo mencionó el magistrado Rodríguez, inmersa en el esquema del gobierno abierto, y el concepto de gobierno abierto se ha utilizado, como les decía, desde hace ya bastantes años, pero que recientemente ha tenido una relevancia mayor, inclusive de una manera casi anecdótica, pero muy relevante. Se disparó una buena discusión a nivel mundial con un memorándum que hizo sobre transparencia y gobierno abierto la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos. Esto fue en el año 2009. Y señaló en ese memorándum que se tienen que tomar en cuenta principios para lograr el gobierno abierto y la justicia abierta también. Y estos principios son transparencia, participación y colaboración. En este sentido, la justicia abierta ya ha encontrado eco, por ejemplo, en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señalando que la justicia abierta es en realidad una visión filosófica amparada por los principios del gobierno abierto, basada en estos tres principios de transparencia, participación y colaboración aplicados holísticamente. Bajo este concepto, la justicia abierta se sustenta en esos tres pilares fundamentales y procura encontrar en la legitimación de la actividad interrelacionada con las personas que acuden o con la sociedad en general, para poder encontrar la justificación en la actuación de los juzgadores y que las personas lo entiendan como una actividad que influye en su vida cotidiana. Hace un rato, la participación que me dieron la oportunidad de tener, señalaba yo que todas las sentencias, todas, influyen de una manera o de otra en la vida de las personas. Algunas afectando a personas muy en particular, otras tomando decisiones, como lo hace el Tribunal Constitucional, que finalmente afectan a toda la sociedad. Les comento que yo tengo muchos años en la participación de la justicia federal, desde 1968, y he tenido la oportunidad de ver cómo se ha desarrollado este camino de participación, de rendición de cuentas y de transparencia. En aquellos años del 68 prácticamente no existía ninguna posibilidad de comunicación directa con la sociedad. No obstante que el salón de plenos de la Suprema Corte estaba abierto a la participación de las personas, pero eso era una cuestión primero muy limitada, muy restringida a la Ciudad de México y de poco conocimiento de las personas. A través del tiempo, el Poder Judicial de la Federación ha instalado no solo sistemas, sino posibilidades reales de aplicación que permiten la participación de las personas en la impartición de justicia. Así, por ejemplo, empezamos con la elaboración de lo que ahora conocemos como el SISE, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se inició hace ya por lo menos 30 años y que comenzó a trabajarse desde el ministro Humberto Román Palacios, que en paz descanse, y que continuó trabajando el ahora consejero de la Judicatura Federal, Jorge Cruz Ramos, y que me permitieron a mí participar y dirigir directamente cuando fui presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Este ámbito permite a las personas ver, acceder a las resoluciones, a conocer el trámite de sus expedientes, a llevar un seguimiento de sus propios intereses en los asuntos que tienen en la justicia federal
y además es una información que se tiene en línea y que se va actualizando momento a momento, de tal manera que permite a la ciudadanía tener un acceso como no lo había tenido antes a los expedientes y asuntos que son de su interés. Porque antes, inclusive, había que tener por ejemplo, si era un asunto de Hermosillo, Sonora, había que tener un abogado que se llamaba corresponsal en la Ciudad de México que pudiera estar buscando y enterándose del camino de este juicio. Ahora el sistema informático nos permite tener una comodidad y un acceso que antes no se tenía. Pero no solo eso, se han mejorado, se creó en la época del ministro Azuela el canal judicial, ahora Justicia TV, que permite ver cómo se desarrollan las sesiones de la Suprema Corte, especialmente del Pleno, y como decía yo, se puede advertir cómo se va construyendo una resolución, cuál es lo que opina y piensa cada uno de las ministras y ministros, y cómo se va haciendo una resolución partícipe en el pensamiento de los ministros para llegar a una solución. Algo que se ha hecho ya una costumbre aquí en la Suprema Corte es el recibir y atender los amicus curiae, que permiten inclusive a quienes no son directamente partes en estas controversias, emitir sus opiniones y tomarlas en consideración. Así lo hicimos, yo fui el ponente en este asunto muy importante que aprobó el Pleno respecto de la no penalización de las mujeres en la interrupción del embarazo voluntario. Se tomaron en cuenta una gran cantidad de opiniones en forma de amicus curiae, y eso yo creo que participa o permite participar a la sociedad en la construcción también de una resolución en la que se escuchen todas las voces y se tengan en consideración todos ellos. Además, desde que tuve la oportunidad de estar en la presidencia, se desarrolló y se trabajó ya como una realidad el juicio en línea, el juicio de amparo en línea, que inclusive a finales de mi administración ya teníamos más de 300,000 juicios promovidos mediante este sistema, lo cual facilita el acceso, que esa es una de las metas, el acceso de las metas de la justicia abierta, es una de las metas para que pueda la gente acceder a la impartición de justicia sin trámites, sin la necesidad de trasladarse, sin que tampoco tengan obligatoriamente que contratar abogados que les compliquen a veces las cuestiones de tiempos y económicas. El Poder Judicial Federal ha avanzado mucho en estos caminos. Los cursos inclusive que se hacen del Poder Judicial, y otra de las instituciones que también se pudieron construir desde el año 1997 fue la página de Internet de la Suprema Corte y de intranet para el funcionamiento interno. Internet desde el principio se pensó como una herramienta en la que se iba y se ha puesto una cantidad de información relevante, entre ellas, desde luego, el Semanario Judicial de la Federación. El Semanario Judicial de la Federación, instituido por don Benito Juárez, se había construido durante todos esos años a través de publicaciones en papel, en forma de libros. Pero ya a partir de hace unos pocos años se oficializó que la publicación del Semanario Judicial se haga a través de la página de Internet de la Suprema Corte. De tal manera que hace que a nivel temporal sea instantáneo el conocimiento de las resoluciones y de los criterios del Poder Judicial, de la Suprema Corte, desde luego, y esto también hace que sea mucho más fácil para la ciudadanía acceder al conocimiento de la labor jurisdiccional. Y por último, desde luego, todos estos herramientas han hecho que se permita la participación e interacción
de la sociedad con los jueces o juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Siempre hay camino por recorrer y habrá que todavía ampliar esto y mejorarlo, pero ya hay una buena cantidad de bases puestas que permiten en la materia de la justicia federal la participación de la ciudadanía. Yo creo que estas consultas que se hacen a través de los amicus curiae y de la participación de la gente viendo el desarrollo y la construcción de las sentencias de la Suprema Corte, y ahora también, desde luego, de los tribunales colegiados. Cuando yo fui magistrado de circuito, no existía la disposición que permitía a las partes asistir a las sesiones de los tribunales. Ahora se promovió esto en la época del ministro Ortiz Mayagoitia para poder hacer que también las sesiones de los tribunales colegiados fueran abiertas a las partes y se pudieran participar en ellas. En fin, yo creo que estamos convencidos en el Poder Judicial de la Federación de la existencia y por lo tanto de la promoción de la justicia abierta. Y insisto, a pesar de que siempre habrá cosas que ampliar y mejorar, creo que se han dado bases importantes y suficientes para poder considerar que ya estamos trabajando en un buen plan de justicia abierta en la materia federal. Sin más, para no entretener más a quienes participan, concluyo hasta aquí este comentario. Gracias, ministro. Tiene la palabra la magistrada María Silva. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar en esta mesa con el ministro Aguilar, el magistrado Rodríguez, el maestro Niembro, y sobre todo tratando este tema de la justicia abierta. Voy a tratar de ser muy breve para que podamos después tener un buen diálogo acerca justamente de estas sentencias y las ideas y buenas prácticas que podamos poner sobre la mesa cada uno y cada una para mejorar la labor que hacemos día con día en la impartición de justicia. Como ustedes saben, en este caso lo que me toca a mí es presentar las dos sentencias para el taller de esta mesa, que son los amparos en revisión. Entonces voy a empezar con el amparo en revisión 307 del 2016, que es el que está relacionado con los manglares. Los antecedentes, ¿qué fue lo que pasó en este caso? La parte actora fueron dos personas que demandaron a la presidencia municipal de Tampico y a las autoridades ejecutoras de un proyecto que se denominaba Parque Ecológico Centenario. Y demandaban a estas autoridades justamente porque al construir este parque ecológico, pues se había, tal vez no devastado, pero sí se habían llevado varios mangles, perdón. La controversia que se planteó fue la violación a los artículos 1, 4, 14 y 16 constitucionales, porque a la construcción del parque justamente lo que decían las quejosas era transgredía su derecho humano a un medio ambiente adecuado al dañar de manera irreversible los manglares y las especies que habitaban en los manglares en perjuicio de quienes habitaban en Tampico, y esto se había hecho sin ajustarse a las leyes y sin una correcta fundamentación y motivación. El amparo fue resuelto en el juzgado de distrito, sobreseyendo el juicio de amparo, atendiendo a la causal de improcedencia que se hizo valer por una de las autoridades responsables, diciendo que la parte actora carecía de interés legítimo. Lo que determinó la juez de distrito fue que las actoras tenían interés simple porque no habían acreditado cómo los actos reclamados o las consecuencias de los actos reclamados afectaban sus derechos, no habían demostrado algún daño a su propia salud o la afectación al medio ambiente por la construcción del parque. Contra esta sentencia se presentó una revisión y la controversia que se tenía que dirimir fue si las quejosas tenían o no interés legítimo. Lo que resolvió la Corte, bueno, me voy a adelantar un poquito a uno que traía como un tema común de ambos amparos en revisión, pero creo que justamente en este ánimo de revisar la justicia abierta es muy importante. En ambos casos,
Estas revisiones fueron interpuestas ante los tribunales colegiados, pero eventualmente la parte actora promovió una facultad de atracción ante la Corte y lo que se hizo fue que alguno de los ministros que integraban las salas correspondientes ejerció esa facultad de atracción para que fuera procedente en ese caso y fue por esto por lo que la Suprema Corte conoció las revisiones. Esto se me hace importante destacarlo justamente porque estamos hablando de qué acciones, qué vías tienen las partes actoras en nuestro sistema jurídico. En este caso, derivado justamente de que las personas ministras ejercieron esa facultad de atracción, es porque es la razón por la cual la Suprema Corte pudo resolver. De otra manera, tendríamos que ver estos canales que tiene la ciudadanía justamente para presentar asuntos que pueda llegar a resolver la Corte. En este caso fue por esa razón por la cual los conoció la Corte. El contexto de este juicio, primero se marcó en la sentencia cuál era el marco teórico y legal del derecho humano al medio ambiente. Se estableció que el derecho humano al medio ambiente tiene una naturaleza colectiva, que eso es importante, ahorita vamos a ver por qué. Estoy señalando como las partes más importantes, no voy a decir todo porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, no vamos a poder discutir. También señaló cuáles son los principios rectores del derecho ambiental, señaló todos, pero aquí es más importante destacar el principio de la participación ciudadana. Y cuando se habla del principio de participación ciudadana, lo que establece esta sentencia, primero hace alusión a la Declaración de Río de Janeiro, que establece específicamente el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es precisamente con la participación de toda la ciudadanía interesada en el nivel que corresponde. Y después de establecer esto que dice la Declaración del Río de Janeiro, en la sentencia se reconoce que los estados tienen la obligación de reconocer una legitimación activa amplia para garantizar el acceso a la justicia en materia ambiental y fomentar la participación ciudadana o un entorno propicio para la protección del medio ambiente. Y lo que explica esta sentencia es que ese entorno propicio implica la creación de herramientas institucionales y jurídicas que incluyan a la ciudadanía en el control de las políticas públicas con impacto ambiental. Este es uno de los principios rectores del derecho ambiental que se explican en la sentencia como parte del marco teórico y legal, pero es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Y más adelante se establecen qué son los servicios ambientales y la regulación nacional e internacional en materia de humedales en específico, porque los manglares son una parte de los humedales, y justamente a lo que nos estamos enfrentando en este caso, la controversia era relacionada con un manglar. Cuando se estudia si estas dos personas tenían o no interés legítimo, lo que se argumenta en la sentencia es, bueno, primero se tiene que resolver una cuestión. ¿Quién puede reclamar una violación al derecho humano al medio ambiente en un juicio de amparo? Así es como se establece de alguna manera la cuestión a resolver en la sentencia. Y se explica cuál es el interés legítimo en materia de medio ambiente. Para hacer esta construcción y explicar quién tiene ese interés legítimo, lo que define la sala es que se tiene que definir en un primer lugar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha los servicios ambientales del ecosistema que acusa vulnerar. Ese es el primer punto que se tiene que revisar y en su caso resolver para ver si tiene interés legítimo o no, si existe un beneficio o un aprovechamiento de los servicios ambientales. En un segundo momento, establece que justamente los servicios ambientales como tales que pues produce un ecosistema son difíciles de acreditar o de probar en juicio. Y derivado de esto, este asunto en particular, si existen esos servicios ambientales que benefician a quien está demandando una vulneración a un ecosistema, se tiene que revisar conforme al principio de precaución. Y este principio de precaución, que es otro de los principios rectores del derecho ambiental, implica que no es necesario acreditar el daño. Eso es algo que se tiene que revisar en el fondo del asunto, pero no como una cuestión de revisión en los requisitos de procedencia para revisar el interés legítimo. Y en ese sentido, lo que establece la sala en esta sentencia, y aquí me voy a permitir leerlo de manera literal, dice: el análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales
también se rige por los principios que norman esta materia. En este tenor, esta sala enfatiza que, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de fomentar la participación de la ciudadanía en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Y por eso tiene tanta relevancia el principio de participación ciudadana en el derecho ambiental, en este caso concreto, porque está íntimamente relacionado con la definición de si una persona tiene o no interés legítimo que le va a permitir acceder a la justicia en este caso, pero por la vía de ese acceso a la justicia se va a impactar evidentemente al medio ambiente y eventualmente puede impactar en el resto de la sociedad, ahorita sobre todo en el marco de todo lo que se está diciendo con esto de la COP. Después de hacer este análisis, la sala habla del interés legítimo de las quejosas en el caso concreto, ya después de haber establecido el marco, y establece que está, primero, acreditada la existencia del manglar, que es ese ecosistema, y justamente atendiendo al principio de precaución, se deriva la existencia de servicios ambientales y no es necesario acreditar que haya un daño en específico en este caso para revisar si hay o no interés legítimo, eso se revisará en el fondo. Después se revisa cuál es el área de influencia de este ecosistema del manglar, se establece cuáles son los tipos de área de influencia que existen y se dice que en el caso concreto hay un área de influencia regional, que es la ciudad de Tampico, que es donde estaba el manglar, y derivado de eso, cualquier persona que habite en Tampico tiene interés legítimo para, en su caso, pues, proteger justamente un posible daño al ecosistema. En ese sentido, estudia si las actoras habían acreditado o no vivir en Tampico, una sí, la otra no, entonces por lo que vea una confirma la sentencia por falta de interés, pero por la que vea la otra revoca el sobreseimiento que se había decretado por parte de la juez de distrito. Y ahí estudia los agravios del amparo reasumiendo la jurisdicción de la juez de distrito. Y hay una parte muy interesante, hace la sala unas consideraciones previas en las que establece cuál es el rol de la persona juzgadora en el juicio de amparo ambiental. Y aquí me evoca un poco a lo que acaban de mencionar el ministro Aguilar y el magistrado Rodríguez, porque justamente una de las cuestiones que establece esta sentencia es que tiene que haber un cambio en la lógica jurídica de la persona juzgadora para flexibilizar las instituciones procesales. Creo que es lo que coloquialmente decimos como un cambio de chip, y se tiene que repensar nuestro derecho para irlo evolucionando. Establece que se tiene que entender que, estamos hablando del juicio de amparo ambiental, la defensa de este tipo de casos requiere de conocimientos científicos y técnicos que generalmente están alejados de la ciudadanía, que es quien se ve impactada directamente en todo caso por un daño al medio ambiente. Establece que las pruebas en este tipo de asuntos son de difícil acceso y comprensión para la ciudadanía, que es la que está interesada en este caso en la defensa del manglar, y suelen ser costosas. Y justamente derivado de esto, la persona juzgadora tiene que atender a la desigualdad que existe entre las partes, parte quejosa versus autoridad responsable en este caso, y la asimetría en términos políticos, económicos, técnicos, etcétera. Y así, atendiendo a la existencia de esa desigualdad, y digámoslo, la vulnerabilidad o la posición especial que tiene la ciudadanía ante toda esta cuestión técnica y de conocimientos económica, es posible utilizar un par de herramientas en caso de que haya un riesgo de daño por parte de la persona juzgadora. ¿Y cuáles son estas dos herramientas que señala la sentencia? Una es revertir la carga probatoria. Esto también atendiendo a los principios del derecho ambiental. Y esta reversión de la carga probatoria implica que en vez de que sea la parte quejosa quien tiene que acreditar el daño al medio ambiente, la responsable es la que tiene que acreditar que no hubo un daño al medio ambiente. Y una segunda herramienta que se puede aplicar en ese tipo de casos es que la propia persona juzgadora que está resolviendo el caso concreto se allegue de las pruebas necesarias para saber si hubo o no ese daño al medio ambiente. Así se solventa un poco esta desigualdad o esta asimetría que tiene la parte quejosa que está tratando de defender su derecho a un medio ambiente adecuado. Cuando se estudian los agravios, se determina que los agravios son fundados porque hay manglares, el proyecto se desarrolló en contravención de la norma
y al momento de establecer los efectos, se reinterpreta el principio de relatividad del amparo. Esto fue ya después del 2011, se hace alusión a esa reforma del 2011, y se dice que se tiene que reinterpretar el principio de relatividad por el interés legítimo para dotar al derecho humano al medio ambiente de un contenido que permita su tutela judicial efectiva. Como ya me pasé mucho de tiempo, voy a correr con la otra, que es el amparo en revisión 1359 de 2015, que está relacionado con las omisiones legislativas. ¿Qué pasó en este caso? La parte actora es Article 19, creo que todo el mundo conocemos esta asociación, demanda al Congreso de la Unión por la violación a los artículos primero, sexto, séptimo, 14 y 16 constitucionales en relación con el 49 y el 134, porque no habían emitido la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134, derivada de una reforma constitucional que obligaba justamente a emitir esta legislación. La sentencia del juzgado de distrito sobreseyó el amparo por dos cuestiones. Uno, definió que era una controversia en materia electoral y entonces no se podía meter porque justo esto estaba inmerso en una reforma político-electoral. Y dos, determinó que el amparo, con independencia de lo anterior, tampoco procedía contra omisiones legislativas por el principio de relatividad, justamente. La controversia, igual que en el otro caso, hubo una facultad de atracción, entonces lo conoció la Corte, y la controversia era definir si era materia electoral o no la controversia, si procedía el amparo o no contra omisiones legislativas. Al estudiar si era materia electoral o no, la Corte dijo que no era materia electoral, porque el párrafo octavo del artículo 134 refiere específicamente a la comunicación social de las autoridades, y Article 19 nunca dijo que se hubieran vulnerado sus derechos político-electorales, simplemente quería la emisión de esta ley de comunicación social por las implicaciones que tenía, y ahorita vamos a ver más adelante, para la democracia y la sociedad. En relación con si procedía el amparo o no contra omisiones legislativas, lo que la Corte dijo fue que es una omisión legislativa absoluta porque hay un transitorio de la reforma constitucional que obligaba al Congreso a legislar y no había legislado. Y en relación con el argumento del juzgado de distrito en el que se señalaba que el principio, que no se podía revisar la omisión atendiendo al principio de relatividad de las sentencias, porque eso hubiera implicado obligar a emitir una legislación y no solamente beneficiaba a Artículo 19 esto, lo que la Corte dijo fue que el principio de relatividad, a la luz de la reforma del 2011, se tenía que reinterpretar porque mantener la interpretación tradicional acabaría frustrando la finalidad del amparo, que es proteger los derechos humanos. No desconoció la existencia del principio, pero dijo que se tenía que reinterpretar a la luz de la reforma del 2011. Y finalmente, estableció que los tribunales sí tienen facultad para obligar a los congresos a legislar, porque el poder legislativo está sujeto a la Constitución que protege los derechos de las personas, y cuando algún congreso deja de legislar, en realidad no está ejerciendo alguna libertad que tenga para no legislar. En estos casos en los que hay una obligación constitucional derivada de la reforma. Adicionalmente, estudió si Artículo 19 tenía o no interés legítimo. Esto no lo había estudiado el juez de distrito, pero la Corte lo estudió de manera oficiosa porque es un requisito de procedencia, y estableció que el interés estaba garantizado por un derecho objetivo, que, bueno, los requisitos que tenía que revisar era si el interés estaba garantizado por un derecho objetivo, si el acto reclamado afectaba la esfera jurídica de Artículo 19, si había un vínculo entre la parte actora y la pretensión que buscaba y la razonabilidad. En este caso estableció que Artículo 19 sostenía que la omisión vulneraba su derecho a la libertad de expresión y dificultaba el cumplimiento de su objeto social. Cuando estudió los agravios por estas razones revocó la sentencia del juzgado de distrito, reasumió la jurisdicción, y cuando estudió los agravios determinó que sí había una omisión legislativa porque el transitorio estaba muy claro y obligaba al Congreso a legislar, lo que no había hecho, y vulneraba también los derechos de Artículo 19 porque la libertad de expresión protege la democracia. En realidad, el hecho de que no se hubiera emitido esta legislación vulneraba esa libertad de expresión. Estableció la vinculación entre la libertad de expresión y los medios de comunicación, toda la labor que ejercen los medios de comunicación, y cómo el hecho de que no se hubiera emitido esta legislación podía implicar que mediante la publicidad oficial hubiera un mecanismo de restricción al momento de no comprar espacios publicitarios en estos medios de comunicación, lo que podía mermar e impactar de manera negativa en toda la democracia. Y los efectos fue determinar que se tenía que emitir la legislación. Aquí le dejo y ya no digo más porque me pasé muchísimo, qué pena, muchísimas gracias.
Gracias, magistrada María Silva. Tiene el uso de la voz el doctor Roberto Niembro. Muchas gracias, magistrado Rodríguez. Es un honor para mí participar en esta mesa con el ministro Aguilar, con usted, magistrado, y con la magistrada Silva Rojas. Les cuento más o menos cuál va a ser mi reflexión. Evidentemente, pues, sujeta a crítica y debate, y bueno, ojalá podamos tener una conversación posterior a mi presentación. Mi presentación pretende hacer una reflexión en términos generales, en primer lugar, planteando unas nociones básicas sobre cómo creo que nos podemos acercar a la ciudadanización de la justicia, que yo podría llamar, o creo que podríamos llamar también democratización de la justicia. Pensar qué nos dicen estas dos sentencias que ya muy claramente se nos expuso, por qué son sentencias ciudadanas desde mi punto de vista, qué es lo que falta, en mi opinión, y cuál sería mi reflexión final sobre el tema. Para empezar, sobre las nociones básicas, creo que cuando pensamos sobre la ciudadanización de la justicia, sobre la democratización de la justicia, creo que es importante relacionarlo con nociones de legitimidad de la justicia constitucional. En particular, yo pensaría en este caso, porque estamos hablando de sentencias de la Suprema Corte, y la legitimidad tiene distintas connotaciones, ¿no? Podríamos hablar de legitimidad democrática, de legitimidad sociológica de la justicia, legitimidad legal y legitimidad moral. En primer lugar, pues la legitimidad democrática está relacionada con el consentimiento de los gobernados, ¿no? Y esta ha sido una de las principales objeciones que se ha hecho a la justicia constitucional, particularmente por la objeción democrática al control judicial de la ley, ¿no? Cómo es que jueces o juezas no electos popularmente pueden declarar la inconstitucionalidad de normas. Y a eso se refiere, digamos, la discusión ya muy antigua y muy vasta sobre la legitimidad democrática. Ahora, además de esta legitimidad democrática, tenemos la discusión de la legitimidad sociológica, sobre la cual me voy a enfocar en buena parte de mi intervención, que se refiere a la aceptación por parte de la ciudadanía ya sea de una constitución, de un poder judicial o de las sentencias de ese poder judicial, aceptación de facto, de hecho, de que esas sentencias deben ser respetadas y obedecidas. Una tercera noción de legitimidad puede ser la legitimidad legal, y a esto se refiere con que los jueces, las juezas, hacen una interpretación razonable del derecho y hacen una aplicación razonable del derecho. Y finalmente, pues está, ya decía, la legitimidad moral, que se refiere a la justificación moral de las decisiones, es decir, que la argumentación que sustenta esas decisiones tiene que ver, o está, digamos, cumple un mínimo de justicia, digamos, desde cualquier teoría de la justicia, digamos, desde cualquier teoría o la teoría que cada uno sustente sobre la justificación moral de las decisiones. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en la justicia constitucional, no solo en México, sino en general? Es que ante el déficit de legitimidad democrática que presenta la justicia constitucional, recientemente, digamos, en los últimos 20 años, la justicia constitucional ha ido a buscar su legitimidad básicamente en la argumentación constitucional de las sentencias. Es decir, buscar su fortaleza en la legitimidad legal y moral, es decir, en la argumentación razonable, en la aplicación del derecho y en la justificación moral. Y de ahí el auge que han tenido distintas teorías de la argumentación jurídica en México y en otras partes de la región. Ahora, una de las cosas que se ha quedado, digamos, de lado es la legitimidad sociológica. Y esta legitimidad sociológica, como la aceptación por parte de la ciudadanía de facto del respeto, de que se merecen respeto y obediencia a las sentencias, pues se gana por otros medios. Es necesario una legitimidad legal y moral de las sentencias, digamos, es un instrumento necesario, la buena justificación, la buena argumentación, sí, sin duda, es un requisito necesario, es uno de los pasos importantísimos, pero no es suficiente para ganar esa legitimidad sociológica. ¿Y por qué no es suficiente para ganar una legitimidad sociológica? Pues no es suficiente porque en las decisiones que toman los tribunales constitucionales, jueces constitucionales, juezas constitucionales, hay desacuerdos profundos sobre cuáles son las respuestas correctas a esas preguntas que se les plantean. Es decir, no basta con buscar la legitimidad en la justificación legal y moral, porque muchas veces sobre los temas que se plantean, por más que estén bien argumentados, es muy difícil que todo el mundo coincida en que esa es la respuesta correcta. Piensen en casos como el aborto, la gestación subrogada, el matrimonio igualitario, etcétera, que son decisiones muy complejas sobre las que hay desacuerdos profundos, y entonces pretender basar la legitimidad completamente en la argumentación constitucional resulta insuficiente. Entonces, por un lado, esa sería una razón por la cual listamos, o por la cual los tribunales constitucionales particularmente tendrían que buscar una legitimidad sociológica. Pero además hay una razón adicional muy importante, pragmática, de por qué los tribunales constitucionales tienen que buscar esa legitimidad.
Y es como, pues ya lo decía, digamos, desde el Federalista 78 Hamilton, cuando se diseñó el sistema constitucional norteamericano, es porque el poder judicial es el poder más débil, digamos, si se le compara con los otros poderes. ¿Por qué es el poder más débil? Pues porque no tiene ni el presupuesto ni la fuerza pública. Y en tanto no tiene el presupuesto ni la fuerza pública, una de sus bases que le da fortaleza frente a cualquier embate por parte de otros poderes del Estado, pues es su legitimidad sociológica. Es decir, la legitimidad sociológica le va a ser útil para, digamos, un momento de crisis, le va a ser útil para llevar adelante y lograr el cumplimiento de sus sentencias con el apoyo de otros poderes. ¿Por qué? Porque los otros poderes necesitan colaborar necesariamente para que esas sentencias se cumplan. Entonces, puesto así, la pregunta es cómo los tribunales logran esa legitimidad sociológica, cómo logran que la ciudadanía acepte de facto que su autoridad tiene que ser respetada y obedecida. Y bueno, ya hay aquí distintas cosas que se han dicho sobre la mesa, tanto por el ministro, el magistrado Rodríguez, la magistrada Silva, que es, hay distintos mecanismos que utilizan los tribunales alrededor del mundo, no solo es el caso de México, para lograr esa legitimidad sociológica o en búsqueda de esa legitimidad sociológica. Una es, ya decían, la transparencia, otra es utilizar lenguaje ciudadano, digamos, en las sentencias, otra es mecanismos de comunicación y acercamiento con la ciudadanía, ya se mencionó varios de los instrumentos que utiliza el Poder Judicial Federal para acercarse, para difundir sus sentencias, para explicarle a la gente por qué sus sentencias, digamos, cambian su vida cotidiana. También, ya mencionaba el ministro Aguilar también la importancia de los amicus curiae en casos de derecho público, ya mencionó el caso del aborto, cómo se presentaron distintos amicus, y eso es un mecanismo de participación en la justicia constitucional. Pero también, por ejemplo, en el caso del aborto previo de hace varios años, cuando era el de la Ciudad de México, pues también, por ejemplo, se celebró una audiencia pública en la Corte para escuchar distintas voces, distintas perspectivas sobre el tema, y ese también es un mecanismo de acercarse a la ciudadanía y construir legitimidad sociológica. Ahora, las sentencias que se enviaron, digamos, para reflexionar, van en otra dirección, digamos, esto que acabo de decir, pues es importante para construir legitimidad sociológica, pero las sentencias nos provocan otra reflexión también muy importante para construirla, sobre la cual, digamos, experiencias comparadas como la de Alemania y Colombia son muy importantes, y es un requisito indispensable para construir legitimidad sociológica es abrir el acceso a la justicia, es decir, abrir las puertas de los tribunales, en un sentido, digamos, de los procesos constitucionales, hacerlos accesibles a los ciudadanos. O sea, no bastaría, digamos, con hacer todo una campaña de difusión, de comunicación, de acercarse a la gente, de tener transparencia, de tener sentencias de lectura fácil, si al final las puertas de las cortes están cerradas. Esto creo que son, ¿por qué las sentencias que, digamos, que se sugirieron para esta sesión? Pues tienen mucho que ver precisamente con el tema de la legitimidad para el acceso al juicio de amparo y los efectos que se dan en un juicio de amparo que vienen digamos, a cambiar la forma tradicional en que se entendía el juicio de amparo. Entonces, si lo analizamos desde este punto de vista, si nuestra pregunta es cómo los tribunales crean legitimidad sociológica, es decir, aceptación por parte de la ciudadanía de que sus sentencias son merecedoras de respeto y obediencia, uno de los mecanismos, entre otros de los que he mencionado, es facilitar el acceso a la justicia. Y facilitar acceso a la justicia, estas dos sentencias lo tienen, creo, en el corazón del argumento, y ya lo resaltaba la magistrada Silva en su exposición. Ahora, ¿qué nos dicen las sentencias? En primer lugar, lo que nos dicen las sentencias es que los jueces de distrito no lo hacen, ¿no? Tienen que llegar a la Suprema Corte para cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque, bueno, puede haber múltiples razones de por qué no lo hacen, pero finalmente en ambos casos, los jueces de distrito o las juezas de distrito sobreseyeron el asunto, ¿no? Y lo sobreseyen el asunto por razones de legitimidad, por razones de los principios, de cómo se interpretan los principios del juicio de amparo. Y lo que nos dice eso es una cultura, digamos, yo creo, digamos, ya que está quedando en el pasado y que está empezando a cambiar en los últimos años, porque era una cultura que, digamos, idolatraba el juicio de amparo per se, como si el juicio de amparo fuera un fin en sí mismo, como si el proceso constitucional fuera el orgullo mexicano, digamos que es motivo de orgullo, pero no era, o sea, era idolatrado en la medida en que era una creación mexicana, digamos, entre comillas, pero no por la efectividad, la funcionalidad que tendría para la protección de derechos humanos. Y eso es lo que cambia un poco la lógica de estas sentencias. ¿Y cómo cambia? Pues cambia, ya lo decía la magistrada también, gracias a la reforma del juicio de amparo y de derechos humanos de 2011, porque ambas sentencias reinterpretan, y esto, ojo, creo que es necesario, digamos, destacarlo, enfatizarlo, subrayarlo, reinterpretan las reglas del juicio de amparo argumentando que estas reformas vienen a hacer cambios importantes, pero ojo, es una reinterpretación por parte del operador y la operadora jurídica. Es decir,
Muy probablemente esa reinterpretación se pudo llevar a cabo antes de la reforma del juicio de amparo, posible, pero se llevó después, y se llevó después porque ya teníamos, digamos, el instrumento legal necesario para hacer ese cambio de reinterpretación. Y entonces creo que ahí es muy importante enfatizarlo. ¿Por qué? Porque son los operadores y operadoras jurídicas las que están haciendo ese cambio, están abriendo las puertas de los tribunales gracias a su reinterpretación de las reglas procesales. Específicamente, ¿qué reglas procesales reinterpretan? Una es el interés legítimo y otra es el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Esto que nos dice una tercera reflexión que yo creo que es importante es que los procesos constitucionales en estas dos sentencias se ponen al servicio de la protección de los derechos humanos y no al revés. Es decir, no es que los derechos humanos vienen después digamos, del sacrosanto juicio de amparo, sino al revés. Vienen los derechos humanos primero y luego vemos cómo adecuamos el juicio de amparo para darle acceso al reclamo. Y en ese sentido, digamos, cuando pensaba en cómo iba a exponer este punto, a mí me tocó alguna vez conversar con un magistrado del Tribunal Constitucional de Colombia, Manuel José Cepeda, que digamos fue uno de los promotores del constitucionalismo transformador en Colombia, que digamos fue la época más protectora de la Corte Constitucional colombiana, y él decía, una de las claves de la transformación a través de la justicia constitucional radica precisamente en esto, en entender que los procesos, son instrumentos para la protección de derechos y que lo primero que tenemos que decir, ¿cómo damos resolución a este conflicto y adecuamos los mecanismos procesales para darle solución al conflicto y no al revés? No es tratar de sustentar la pureza del proceso frente al conflicto y que el conflicto, pues bueno, ya veremos cómo se soluciona por otros lados. Y aquí la magistrada Silva decía muy bien, enfatizaba en la sentencia de Manglares, hay cosas muy interesantes que dice la sentencia textuales que dice, se necesita flexibilizar las instituciones procesales, se necesita dotar de funcionalidad para proteger a los derechos humanos. Dice, además, el principio de relatividad no puede ser un obstáculo para la protección de derechos humanos. Aquí claramente hay una noción distinta de qué papel tiene el juicio de amparo y qué papel tiene la importancia de la protección en el caso del derecho al medio ambiente. Y otro punto también importantísimo de esa sentencia es que reconoce la desigualdad entre la autoridad y el ciudadano. Ya lo decía la magistrada también en la exposición. ¿Por qué? Porque, digamos, no es omiso ante la realidad social. No hace como que juzga y todos tenemos el mismo poder político, económico y social. No, reconoce que ante el conflicto, ante el litigio de justicia medioambiental, dice aquí hay una desigualdad entre la autoridad y el ciudadano. Y entonces no podemos hacer como que los dos están en una misma situación de poder o de conocimiento o de herramientas para acercarse a resolver el litigio. Entonces, eso por un lado, creo que es la primera reflexión de lo que nos dicen las sentencias. Una segunda reflexión tiene que ver con los efectos de las sentencias. Creo que las dos son muy importantes también desde sus efectos, más allá de que, digamos, tienen interpretaciones muy interesantes, profundas sobre el derecho al medio ambiente y la libertad de expresión. Digamos, yo dejaría eso por un lado porque pues, estoy pensando en cómo se democratiza la justicia a través de estas sentencias. Creo que una cuestión también interesantísima es lo de los efectos, ¿no? Porque los efectos, en la sentencia de Manglares, ordenan un proyecto para restablecer los manglares, establecen cómo se va a implementar, cómo se debe financiar, obligan a que se le informe a la Corte de cómo va el avance, y un último punto también, establecen la participación ciudadana en el momento de la implementación de la sentencia. Es decir, tienes una sentencia y en ese momento le dan cabida a la quejosa para que la quejosa pueda participar en el momento de cumplimiento. Ahora, en el derecho comparado ya, digamos, ha quedado, digamos, demostrado que si la sociedad civil organizada no se involucra en el momento del cumplimiento de este tipo de sentencias, esas sentencias no se cumplen. Es decir, hay que entender que las sentencias de este tipo, restablecer un manglar, digamos, no es cualquier cosa. Si ganas una sentencia, eso es un papel que luego tienes que ir a ejecutar. Y que para que se logre ejecutar, la sociedad civil organizada tiene que estar involucrada. Digamos, esto no es un invento, no es que yo me lo inventé, digamos, hay muchos estudios que demuestran esto, que es indispensable que la sociedad civil organizada participe en ese momento de la implementación del cumplimiento de las sentencias y que haya monitoreo por parte de los tribunales. Ahora, aquí pues, podríamos pensar, fue lo suficientemente ambiciosa la sentencia, pues le da participación a la quejosa, no sé si era cómo involucrar a la organización de la sociedad civil más allá de la quejosa, es una pregunta, no tengo una respuesta, pero tal vez hubiera sido interesante si la sentencia hubiera logrado involucrar a la sociedad civil digamos, en un sentido más amplio y no solo a la quejosa en el juicio de amparo. Y segundo, pues en el caso de la misión legislativa, el segundo caso de libertad de expresión, pues también es interesante los efectos porque por primera vez en un juicio de amparo
la Corte le ordena al Poder Legislativo legisla, ¿no? Dicta esta legislación. Y ojo, es interesante que la Corte sí había dicho previamente que las comisiones legislativas eran justiciables a través de las acciones y controversias y no a través del juicio de amparo. ¿Por qué esto es interesante? Porque pues, las acciones y controversias, los ciudadanos de a pie no tenemos acceso a las acciones y controversias, pero en el juicio de amparo sí. Entonces aquí evidentemente hay un empoderamiento de la ciudadanía cambiando la interpretación, porque entonces le está diciendo, ciudadano, ciudadana, tú tienes acceso al juicio de amparo y te voy a abrir, te voy a ampliar el margen de protección del instrumento que tienes a tus manos. Ahora, ¿por qué son sentencias ciudadanas? Y me quedan 3 puntos y con eso termino. ¿Por qué son sentencias ciudadanas? Precisamente creo que la clave está en que empoderan a la sociedad civil. Por un lado, a una ONG, artículo 19, por el otro, al ciudadano de a pie de Tampico que quiere que no se destruya su manglar. Y en el caso, como ya decía, las omisiones legislativas, porque cambian radicalmente el entendimiento del juicio de amparo para decir, a ver, no se podía reclamar omisiones legislativas y ahora sí lo puedes hacer, aun cuando ya lo había dicho en acciones y controversias. ¿Qué creo que falta? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué falta, digamos, en estas sentencias o podría faltar? Creo que la sentencia de manglares, o no porque sea la sentencia de manglares, pero sí, digamos, en ese tipo de asuntos en los que las cortes se pronuncian sobre cuestiones como limpiar un río, como sucedió en Argentina, arreglar la sobrepoblación carcelaria, como sucedió en Estados Unidos, en el caso de México, arreglar lo que pasó con la destrucción de los manglares, es que tienes que organizar, o sea, que tienes que en los efectos incluir a la organización civil de alguna manera, para que sí se logre el cometido, digamos, de una sentencia tan de vanguardia y tan progresista para México como fue la sentencia de manglares. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil que luego sucede que pues, no se logra cumplir una sentencia tan ambiciosa porque pueden cambiar los intereses políticos de las autoridades que están encargadas del cumplimiento, y entonces si no se involucra ahí la sociedad civil, creo que pues se puede quedar en buenos deseos. Y finalmente creo que hay una reflexión final que con esto concluyo, creo que este acercamiento a la ciudadanía que yo empiezo, digamos que creo que se puede empezar a ver en muchas de las sentencias de la Suprema Corte de los últimos 10 años como forma de implementar la reforma constitucional de derechos humanos y de juicio de amparo, pues no puede ser algo coyuntural. O sea, ojalá, creo que no lo es, y creo que no podemos, o sea, se debería de apostar porque no sea algo coyuntural, que se quede, digamos, como una buena experiencia de 10 años, sino que pues ya sea de aquí para el real, ¿no? Como decimos en México, así que digamos que ya se convierte en una tendencia, en algo consolidado, y que esas sentencias que empiezan a abrir el acceso a la justicia, reinterpretando los principios del juicio de amparo, pues se queden, digamos, de aquí para adelante, y que ya no sea las 5 sentencias o las 10 sentencias que tenemos para comentar y que además pues, son muy interesantes y que debemos aplaudir, sino que pues ya se convierta, digamos, en una línea jurisprudencial muy consolidada. Y bueno, yo con eso dejaría aquí mi comentario. Gracias, magistrado Reyes. Gracias, doctor Niembro. Muy interesantes los análisis, los comentarios de la magistrada Silva y del doctor Niembro. Fundamentalmente, la libertad de expresión en todas sus dimensiones, y es una precondición de la democracia y un pilar de la justicia abierta, y efectivamente en el caso de la participación ciudadana de la Amparo en Revisión 307-2016, pues se nota la relevancia de institucionalizar y sobre todo reconocer a través del interés legítimo esa participación determinante en la definición de cuestiones trascendentales en términos de su derecho al medio ambiente. Con estas exposiciones y también la participación del ministro Luis María Aguilar, damos pie al diálogo, así que tenemos aproximadamente 45 minutos para tener esta conversación, este diálogo entre los participantes. Por favor, si alguien quisiera intervenir. Ministro Luis María Aguilar, por favor. Muy brevemente, nada más para comentarle al maestro Niembro que afortunadamente la Corte sí estamos en esa línea jurisprudencial. Después de la presidencia, que me reintegré primero a la primera sala y ahora a la segunda sala,
de la cual siempre me he sentido originario porque toda mi trayectoria ha sido en la materia administrativa. Sí, hemos tenido ya asuntos, recuerdo así a primer bote, un asunto de Cuernavaca sobre la poda de árboles en unas avenidas cercanas a una escuela y el interés legítimo de quien pudo reclamar ello. Hace muy recientemente el de la Avenida Reforma y los puestos estos, ¿cómo se llaman? Los lugares donde llegan los camiones a los paradores, donde llegan los camiones y los letreros que se contienen en ellos. También estuvimos analizando eso desde esa perspectiva del interés legítimo. Digo, lo pongo como dos ejemplos aislados, pero que sí demuestran que hasta la fecha seguimos con esa misma línea, propiciando y favoreciendo la intervención de las personas en la promoción de juicios que a su vez, porque además también eran juicios de amparo, para a su vez poder limitar las actividades que se consideran indebidas de la autoridad, más allá de una afectación jurídica, como se hacía antes, a los derechos subjetivos de las personas, de tal manera que sí estamos afortunadamente en ello. También tuvimos, antes de que fuera yo inclusive presidente, de haber sido allá por 2014, 2013, un asunto muy bueno, muy interesante, sobre la protección de una zona de Quintana Roo, una zona protegida, que también se hizo un estudio basándonos en ese interés legítimo. Entonces, yo creo que afortunadamente, y qué bueno, que seguimos caminando también por esa ruta. Nada más era un comentario. Gracias. Gracias, ministro. Tiene la palabra el doctor Roberto Niembro. Gracias, ministro. Sí, sin duda coincido con usted. Solo, digamos, mi comentario iba enfocado en el sentido de que, digamos, nuestra reforma de derechos humanos tiene 10 años y en términos, digamos, si lo comparamos con lo que lleva Estados Unidos 200 años y la India 60 años, simplemente decir, ojalá yo cuando tenga 50 años trabajando en el Poder Judicial, si es que los tengo en algún momento, pueda decir, bueno, tenemos 50 años de experiencia. Ese era mi, digamos, en términos de perspectiva comparada, no porque no hubiera una línea especial. Y gracias por la aclaración. Gracias, doctor Niembro. Sigue su consideración. El tema. ¿Alguien más quisiera intervenir? Pues a mí me gustaría la reflexión personal de la magistrada, pero desde luego sin limitar a nadie su participación, porque nos hizo una presentación muy buena, muy amplia, muy específica, en un resumen extraordinario que hizo de las dos resoluciones. Pero me gustaría escuchar también su reflexión personal sobre estos temas. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué se logró o qué falta? No sé, alguna reflexión personal de la magistrada, si ella quiere. Desde luego yo no la obligo a nada. Por favor. Magistrada Silva acepta la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Nada más, ya vi antes de eso algunas manitas levantadas, no sé si irían después de mí. Gracias, magistrada Silva. Sí tiene la mano levantada Héctor Macedo. Sí, buenas tardes. Yo creo que primero la doctora, porque creo que es en ese orden, si el moderador no lo considera mal. Mejor, magistrada, la escuchamos si es tan amable, salvo que usted no quiera hacer en este momento uso de la voz. Con todo gusto, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que, como ya lo mencionaron antes el magistrado Rodríguez, el ministro Aguilar, el doctor Niembro, creo que es muy importante el considerar sobre todo la participación de la ciudadanía en los procesos jurisdiccionales. Desde que me integré al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la verdad es que es algo que he visto que además es muy difícil lograr. No es fácil, digamos,
salir a la calle e invitar a la ciudadanía a que vayan a los tribunales. Ya hizo el ministro Aguilar en un primer momento una exposición acerca de cómo durante los años en los que él ha integrado el Poder Judicial de la Federación se han ido abriendo las posibilidades para que la ciudadanía esté al pendiente y dando seguimiento a lo que se hace por parte de los tribunales, pero incluso a pesar de todos esos esfuerzos que hacemos dentro de los tribunales y del Poder Judicial, justamente para permitir ese acceso, es muy difícil en algunas ocasiones conseguir que la gente llegue. Permítanme decirlo con una alegoría muy fácil, tenemos las puertas abiertas, pero nadie entra. Y es como para mí es uno de los mayores retos en la implementación de la justicia abierta, cómo conseguir esa participación de la ciudadanía. Ya decía el ministro Aguilar ahora, por ejemplo, en relación con este juicio que hubo del aborto, la cantidad de amicus curiae que se recibieron, que es una de esas posibles participaciones ciudadanas. Este caso de los manglares, por ejemplo, creo que es otra cuestión muy importante, sin demeritar el de artículo 19, pero de alguna manera artículo 19 es su vocación, es lo que hace esta organización y es justamente para lo que está aquí el capítulo en México. Sin embargo, para mí tiene un carácter especial el asunto que vimos de los manglares, justamente porque eran dos ciudadanas que estaban defendiendo su derecho humano al medio ambiente adecuado. ¿Cómo conseguir que más personas se animen a hacer eso? Porque además en esa sentencia se habla, y ya lo decía también el doctor Niembro, acerca de esta desigualdad o asimetría que hay entre la parte quejosa y la autoridad responsable, y en la sentencia se establecen dos herramientas o mecanismos para justamente equilibrar ese desbalance por parte de quien está juzgando ese tipo de asuntos. Pero creo que nos hace falta también pensar un poco en, de cualquier manera, lo que habrán pagado estas personas a los abogados, las abogadas que les llevaron esos juicios. Tampoco es una cuestión sencilla. Sabemos que aquí no cobramos porque nos vengan y nos presenten una demanda, pero en muchas ocasiones el hecho de que la impartición de justicia en esos términos sea gratuita no implica que no sea onerosa para las partes actoras. Y justamente ese costo que tiene para las partes actoras creo que es otro de los temas a los que nos enfrentamos si queremos pensar en una justicia abierta que permita en algún momento alcanzar una justicia inclusiva e incluyente en que cualquier persona pueda acudir a un tribunal a pedir que se le permita ejercer un derecho o que se repare una violación a un derecho que tenía. Creo que ese es uno de los mayores retos y justamente por eso estas sentencias me llamaron mucho la atención y no sé hasta qué punto justo con estos podamos repensar incluso en si el tema cruza también por alguna especie de comunicación social efectiva de estas sentencias. Se habló mucho acerca de la reciente sentencia del amparo del aborto, se le dio difusión, pero yo no escuché tanto que se hablara, por ejemplo, justo de esta intervención que hubo de los amicus curiae. No sé si a lo mejor el hecho de que se le hubiera dado difusión a eso provocaría que supieran que esa puerta está abierta. Esta sentencia de los manglares, por ejemplo, también a lo mejor con una difusión un poco más amplia podría justamente provocar eso y que tengamos las puertas abiertas y empiece a llegar la ciudadanía entendiendo que estamos haciendo un esfuerzo en todos los tribunales y en el Poder Judicial para hacer una correcta aplicación de esa reforma del 2011 y garantizar el acceso del derecho a la justicia y con eso proteger los derechos humanos de la sociedad. Creo que es uno de los principales retos que enfrentamos y ahorita muchas gracias por la invitación. Yo con esto me quedaría. Gracias. Gracias, magistrada Silva. Ahora sí, tiene la palabra Héctor Macedo. Gracias, magistrado ministro, magistrada, doctor y nuestros compañeros talleristas. Bueno, cuando iniciamos esta asamblea, se hablaba de la importancia de la reforma a nivel nacional de la justicia local. Yo formo parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Soy magistrado en el área civil. Ahorita estoy físicamente en Texcoco, en la oficina. Y pues precisamente en este congreso que se organizó por parte del doctor Sodi, recién lo recordará el ministro, el federalismo judicial, que le toca a cada quien, este tema de la justicia abierta, creo que me gustaría que en algún momento
se empezara a dar el enfoque a la justicia cotidiana por esta reforma del 2017. El ministro en retiro, Cosío, constantemente expresa su preocupación, con la cual yo coincido. No todo conflicto es un litigio y por lo tanto el acceso a la justicia está pues restringido. Y creo que el área de oportunidad para esta justicia abierta son en dos aspectos, ¿no? Una, en la reforma, ahora con la oportunidad que tenemos con el nuevo Código de Procedimientos Civiles, que ya hay un término ahí para la legislatura, en diciembre de este año debería estar listo, jurídicamente hablando, pero no veo la participación de los tribunales locales. Entonces, los operadores y operadoras judiciales estaremos determinados por lo que el Congreso establezca. Pero ahí es un área de oportunidad importante. Retomo el concepto del doctor Niembro en torno a esta legitimidad democrática y también a la legitimidad sociológica. Y bueno, y van de la mano, creo, doctor, todos y cada uno de ellos, incluso la legal. Creo que esta reforma podría abrir a la ciudadanía en general en temas muy importantes. ¿Cuáles son? Protección de los derechos de mujeres y niños en la justicia cotidiana. Porque ahorita la legitimación está sesgada a las personas que ejercen la patria potestad, a los que tengan algún interés más o menos legitimado, cuando un tema, por ejemplo, de violencia familiar debería ser iniciado de forma democrática por cualquier persona, porque es de orden público, porque es de interés social, el que cualquier persona, el vecino, la persona que va caminando y vemos que zarandean a un niño, que violentan a una mujer, debería tener el acceso y la legitimidad democrática para poder exigir la intervención del Estado para detener o intervenir, que los órganos del Estado intervengan en este tipo de asuntos. Y creo que ahí, con una simple reforma, podría hacerse. Ya se hizo un intento en algunas legislaciones estatales en poner estos formatos muy sencillos para que la persona pudiera acceder, pero como decía la magistrada, efectivamente las puertas están abiertas, pero las personas se sienten lejanas del Poder Judicial, muy lejanas, no acceden y pues se les hace complicado también por la terminología, por el no entendimiento de los procedimientos y por el nulo acompañamiento del Poder Judicial. Otro tema que yo creo que esto permitiría es que las defensorías públicas locales pues pasen a la incorporación de los poderes judiciales para que el juez, en cuanto tenga conocimiento de este tipo de asuntos, y esta legitimidad democrática de cualquier persona denunciar en la justicia cotidiana hechos de orden público, pudiera decretar de oficio y obligar a la defensoría pública, a la defensoría legal, a intervenir para proteger los derechos de estas personas que sin duda son altamente vulnerables e iniciar todo un aparato. Ese es el aspecto jurisdiccional. Y en el aspecto administrativo, pues en el Estado de México creo que los jueces y los magistrados debemos salir ya de nuestro escritorio. Tenemos que acercarnos a la ciudadanía. No podemos estar aquí en la sala, no podemos estar en el juzgado. Tenemos que acercarnos. Hay un programa, Yo por la Justicia, donde los jueces vamos en el Estado de México a las primarias. Hay una resistencia muy difícil de la Secretaría de Educación para explicarles a los chicos qué hacemos, a los chicos de primaria. Y espero no abusar, ya con esto cierro. En una participación de Yo por la Justicia voy con los chicos, les explico quién soy, y un chico de tercero de primaria levanta la mano y me dice, yo nada más tengo una duda, ¿por qué los jueces son tan corruptos? Entonces, esta parte de la percepción que tienen acerca de nosotros es muy importante para poder explicar con el lenguaje al chico el por qué. Primero reconocer, ¿no?, que sí hay un problema de corrupción, porque no es algo que debamos negar, pero que esa es la excepción y que la mayoría no compartimos ese criterio, y explicarles, ¿no? Porque él me dijo, es que mi papá dice que todos son corruptos, que todos son ladrones y que todos son iguales. Por lo menos el entendimiento entre un chico de 8 años respecto, ojalá que mi mensaje haya sido bien recibido y bien comunicado, le puede cambiar la percepción a los chicos desde la primaria. Implementar también los principios y el acercamiento de los jueces
y de los magistrados a los chicos, me parece que es parte de esta necesaria ciudadanización de la justicia. Muchísimas gracias y perdón por el exceso de la palabra. Gracias, Héctor. ¿Alguna otra intervención, comentario? Ministro Luis María Aguilar, por favor. Algo muy breve, yo creo que es muy importante lo que se dijo, por ejemplo, en lo del aborto, que yo fui el ponente. Originalmente habíamos listado el asunto en mayo. Empecé a recibir una serie de comunicaciones, no solo escritos como el clásico amicus curiae, sino de participación, de comunicación telefónica inclusive, o a través de estos medios, con organizaciones tanto en favor como en contra de esto. Recopilamos un buen número de amicus curiae y entonces le pedí al Pleno que me permitieran retirar el asunto precisamente para poder incorporar muchos de los argumentos que se habían planteado por estas personas, tanto para darles contestación a favor o en contra. Pero yo creo que ese fue un ejercicio interesante. También tomamos en cuenta en la elaboración del proyecto las participaciones directas que hubo allá en el 2007-2008 respecto del primer asunto del aborto en la Ciudad de México. Entonces, recopilamos opiniones, entonces, hasta científicas que se habían expedido en aquellos años, para retomar esas participaciones, no ignorarlas y aprovechar también la información que se había obtenido y que está en los archivos de la Suprema Corte. Yo creo que esto es importante. Y bien dice el señor magistrado Macedo, y dentro de las propuestas que hace exactamente Naciones Unidas, es que los jueces no deben ya estar encerrados en sus escritorios, deben salir y exhibirse. Hay muchos modos de salir, no solo caminar por la banqueta, hay muchas maneras de hacerse presente. Cuando yo fui consejero de la Judicatura Federal, con la presidencia de don Guillermo Ortiz Mayagoitia, convocamos a todas las entonces organizaciones sociales para que nos acompañaran en una interacción sobre las opiniones de los jueces y magistrados federales. Directamente nos reuníamos con ellos y platicábamos. Desgraciadamente, las propias organizaciones perdieron el interés y en lugar de que fueran los dirigentes que habían sido los originales, como por ejemplo Reyes Heroles o Martí o todos ellos, empezaron a mandar algún enviado y se perdió esa comunicación que se podía tener entonces con el presidente de la Corte, el ministro, y los consejeros de la Judicatura. Yo creo que es un camino importantísimo que debe tomarse, que no está siendo tan fácil. Se hicieron publicaciones también con Paco Calderón, el caricaturista, que señalaba en la forma en que se actuaba dentro de la Corte, tratando de distribuirlos entre las escuelas, con el propósito muy bueno que sugiere el magistrado Macedo. Y yo creo que todas esas acciones deben reforzarse y reiterarse precisamente para dar a conocer la actividad de los jueces, el por qué deciden y que no debe existir esa percepción de corrupción. Yo lo sé, que me consta como presidente del Consejo, que hubo casos en los que sí se encontró casos de corrupción, pero digamos por números cerrados, 1,600 jueces y magistrados federales que tenemos, pudimos hacer procedimientos con pruebas comprobadas a 8, cuando más 10, de los cuales se destituyó a casi todos ellos o inhabilitó en otros casos. Pero la cosa es que sí es importante que se explique cuál es el funcionamiento de los jueces e incluso yo diría un punto muy importante que es cotidiano y que la gente, precisamente porque no hay esa información desde la primaria, como bien dice el magistrado, porque se confunde a los jueces con los agentes del Ministerio Público.
se confunde a los jueces con los que están en barandilla en las delegaciones de policía. Entonces yo creo que es importante que se renueve o se retome la educación cívica en las escuelas para poder informar qué son realmente o quiénes son realmente los jueces y qué es lo que hacen, sin perjuicio o con ayuda o como complemento de la propia participación de la judicatura en toda esta información. Yo creo que podría construirse algo en nuestro país al respecto con la participación de todos los poderes judiciales, y no solo los poderes judiciales, sino todos los tribunales, porque tenemos muchos otros tribunales que participan en la MIG, los tribunales electorales, los tribunales administrativos, en fin, los tribunales laborales, todo esto para que puedan participar y podamos construir esta muy necesaria percepción de la judicatura y del trabajo de los jueces. Muchas gracias. Gracias, ministro. Muy importante su comentario. Ahora me pide la palabra Roberto Niembro. Realmente era muy en la línea de lo que decía el ministro. Solo me pareció muy interesante lo que hacen magistrado Macedo, como la experiencia que sale de los escritorios a las escuelas. Recientemente en Canadá, por ejemplo, la Corte Suprema está haciendo precisamente eso y me llamó mucho la atención que lo están anunciando el tribunal. Entonces, pues ya luego echaré un ojo porque me pareció interesante su experiencia, pero ya nada más que agregar después del comentario del ministro. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Algún otro comentario? Si me permiten, rápidamente diría que ha sido una selección de sentencias interesante. Voy a hacer un comentario general porque me parece que de alguna manera tocan mecanismos de democracia directa, de democracia indirecta. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general los tribunales puedan conocer planteamientos en torno a la omisión legislativa y tener la posibilidad de vincular o establecer la efectividad del derecho de representación política que está implícito en la tarea de legislar, ¿no? Fortalece la representación pública, la representación popular, y en esa medida también la ciudadanía encuentra, ¿no? Encuentra espacios en la judicatura que crean contextos de exigencia para que quienes fueron electas popularmente, cumplan de una manera eficaz con su función de la representación indirecta, de la representación popular. Pero por el otro lado también está la necesidad de generar estos balances, equilibrios con una democracia participativa. Y en el caso de los manglares, lo que vemos es la relevancia de institucionalizar a través de estos derechos de acceso a la justicia, del reconocimiento del interés legítimo de la ciudadanía, para que tenga un mecanismo distinto claramente a las herramientas que hay de participación ciudadana en la ley de participación y otros instrumentos como las consultas, sino un mecanismo que tiene una eficacia real, ¿no? O sea, que hace que la participación ciudadana se canalice institucionalmente y tenga un efecto que pueden palpar, que pueden sentir como producto de esa intervención ciudadana a través de recurrir a la justicia. Entonces, estas dos sentencias me parece que reflejan de manera muy acertada funciones jurisdiccionales
que pueden y están orientadas a fortalecer principios relacionados con la justicia abierta, ¿no? Como es la participación y también la representación política en última instancia. ¿Alguien más quisiera comentar? La magistrada Silva tiene la palabra. Muchas gracias. Ahorita escuchándoles también recordé un par de cuestiones con estos temas de justicia abierta que se me hace muy importante comentar. Uno es, supongo que todas las personas que estamos aquí en esta mesa es porque nos interesa mucho la justicia abierta y expander, pero creo que en algunos casos, y no sé si lo habrán vivido, escuchado, leído ustedes, pero hay reticencia. No solo por parte de litigantes en algunos casos, sino también por parte de otras personas juzgadoras. Entonces, se me hace importante como saber que hay muchas personas aquí en esta mesa que están interesadas en esto y creo que una de nuestras labores, si creemos en la justicia abierta y que tenemos que ir expandiendo esto, es ir viendo cómo podemos justamente tratar con esas otras personas que a lo mejor muestran un poco de reticencia, porque en algunos casos es por desconocimiento simplemente de lo que implica y lograr poco a poco que se vaya expandiendo e ir así logrando abrir la justicia a la sociedad mexicana. Y el otro tema está relacionado con uno de los primeros comentarios del magistrado Rodríguez en relación con la importancia de utilizar un lenguaje que se pueda entender por cualquier persona. El hecho de estas sentencias, por ejemplo, es importante que existan. Ya se mencionaba también la del amparo, que son sentencias que de alguna manera permiten el acceso a la justicia de las personas. Y comentaba yo anteriormente que se me hace importante justamente darles difusión para que las personas se enteren de que nuestras puertas están abiertas y pueden acudir a los tribunales, pero el hecho de que existan esas sentencias creo que también justamente es importante hacerlas en un lenguaje claro, para que al momento de darles difusión, cuando la busquen y la lean, la entiendan y no tengan que ir a un despacho y decir, oye, pues es que me enteré que, pero ¿y qué dice? Porque no le entiendo nada, porque está demasiado técnico esto. Entonces, se me hace muy importante resaltar la importancia de escribir nuestras sentencias para las personas y para la sociedad, no necesariamente para nosotras personas abogadas o para los operadores, operadoras jurídicas. Y en ese sentido también me estaba acordando ahora de la reforma que acaba de pasar hace algunos meses que obliga a publicar todas nuestras sentencias. Creo que fue una reforma muy importante en términos de justicia abierta, justamente por esto. Y también habla todo lo que se vivió para llegar a esta reforma, justamente acerca de esta reticencia, porque esta reforma en parte fue provocada por algunas reformas que habían provocado una especie de retraimiento por parte de los tribunales que en algunas ocasiones ya publicaban las sentencias y después las dejaron de publicar. Entonces, el hecho de que ya exista esta reforma que obliga a la publicación de las sentencias creo que es muy importante y no solamente es importante, es más importante decirlo, la publicación en sí de las sentencias, sino también algunos otros datos e información con las cuales contamos los tribunales. El hecho de que estén publicadas nuestras sentencias permite que la academia, por ejemplo, las pueda consultar y nos pueda hacer críticas, nos pueda hacer cuestionamientos, por ejemplo, como lo que acaba de suceder ahorita con el doctor Niembro, que a lo mejor nos llevan a alguna reflexión en relación con la labor que estamos desempeñando. Pero también hay algunos otros datos que creo que puede ser muy importante que en un ejercicio de justicia abierta proactiva empecemos a publicar en la medida de nuestras posibilidades como tribunales, como es, por ejemplo, la estadística de los juicios que recibimos y resolvemos, cuánto tiempo tardamos en resolverlos, de las partes actoras que tenemos, cuántas están en situación de vulnerabilidad, cuántas por ser mujeres, cuántas por ser indígenas, de los juicios que resolvemos, cuántas personas no hablan español. Cuestiones de ese estilo creo que nos pueden ir ayudando no solo a generar esta rendición de cuentas con la sociedad y recibir retroalimentación por parte de academia, de personas litigantes que nos puedan ayudar a mejorar nuestra labor, sino incluso a darnos cuenta mediante el estudio de toda esa estadística y numeralia a nosotras y nosotros mismos acerca de el impacto que está teniendo quienes están llegando a los tribunales
y en todo caso incluso también una de esas hasta justamente con ese análisis, el ver qué sectores son los que nos están faltando. Creo que esta información a lo mejor está un poco alejada porque no es lo que hacemos en el día a día de estar revisando expedientes, resolviendo juicios, pero puede ser muy importante en la impartición de la justicia. Muchas gracias. Gracias, magistrada Silva. Doctor Niembro. Solo una reacción a lo que decía la magistrada Silva, que creo que es, pone dos cosas sobre la mesa muy, muy importantes. Una es, pues, la importancia, digamos, de que este tema ya es un tema en la agenda, ¿no? Creo que, Armando Maitret, que me hizo el favor de invitarme a la mesa, me decía, es la primera vez que en nuestra asamblea anual tenemos este tema. Entonces, creo que ahí, bueno, ya es un cambio. ¿Por qué? Porque ya lo estamos platicando, digamos, por lo menos en una asamblea como esta, con la importancia que tiene esta asamblea. Digo, no es que la justicia abierta sea la primera mesa que hay, evidentemente no, me refiero a que, digamos, ya es un tema de la agenda cuando antes no estaba, y creo que eso es súper importante. Y lo otro que, digamos, reaccionando al comentario previo de la magistrada era, ¿por qué los ciudadanos no se quieren acercar a la ciudadanía? Decía la magistrada, bueno, es que nuestras puertas están abiertas, pero los ciudadanos a veces no se quieren acercar. Y ahí solo mi reflexión es, si no se quieren acercar, porque pues ya tienen muchos años de que en la realidad estaban cerradas. En la realidad, digamos, veían el juicio de amparo como algo inaccesible, y que creo que es una realidad que el 95% de la población lo sigue viendo así. Es decir, uno se puede, hasta, digamos, dentro de los constitucionalistas, las constitucionalistas, pensamos que el juicio de amparo es una cosa demasiado compleja. Y demasiado compleja porque además se hizo así a través de la propia interpretación del Poder Judicial. Entonces, digamos, si hacemos una reflexión autocrítica de papel que en esto puede jugar los operadores y operadoras jurídicas, es decir, cómo se han generado desincentivos por el propio Poder Judicial, ya sea local o federal, digamos, dependiendo del ámbito de actuación, para que los ciudadanos no se acerquen, porque tal vez no se acercan porque han visto durante mucho tiempo esas puertas cerradas. Y eso no significa que no pueda cambiar, simplemente, y estas sentencias del que comentamos el día de hoy son ejemplos perfectos de que, digamos, las cosas están cambiando para abrir las puertas. Pero a lo que voy es, lo que me suscitó de el comentario de la magistrada es reflexionar autocríticamente por qué los ciudadanos, aunque ahora ya tienen las puertas abiertas, digamos, en algún modo, siguen sin acercarse. Y creo que es porque el propio diseño institucional se cerró de alguna manera. Nada más ese comentario. Sí, ministro Luis María Aguilar, por favor. Una reflexión final nada más. Son dos puntos importantes que mencionó la magistrada. Uno sobre la elaboración de las sentencias para que todo el mundo las entienda. Yo creo que esto es mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista. La complejidad de los términos técnicos a veces hace que las sentencias, a quienes están dirigidas, porque las sentencias no están dirigidas a los jueces, están dirigidas a las partes que propusieron el conflicto o los asuntos. Hay cosas tan elementales que yo recuerdo en el tribunal colegiado en el que estuve muchos años, que acordamos no utilizar, por ejemplo, los que se utilizan por los abogados con gran comodidad y amplitud, los latinismos. Los latinismos es, como quiera que sea, un idioma que no es el español. El Código Federal de Procedimientos Civiles propicia que las resoluciones se dicten en español y las diligencias. Y en los casos, a partir de la reforma de 2002, en los casos en que se trate de lenguas indígenas o eso, propiciar a su vez a los traductores e intérpretes. Pero esto que se ha acostumbrado mucho en el ámbito del diálogo jurídico de utilizar latinismos, bueno, pues a lo mejor los abogados lo entendemos, pero no todo el mundo. Y recordemos siempre que las sentencias están dirigidas a las personas que promovieron estos juicios, que cuando las lean puedan entender por lo menos elementalmente lo que está diciéndose y el por qué se tomó una determinación. Este es un punto que yo creo que la magistrada tocó con acierto, de la facilidad de entender las resoluciones. El otro punto del acceso, lo decía yo mismo, desde luego que tenemos que reconocer que la gente ha estado alejada. Antes de la pandemia, y inclusive antes de que existiera el canal judicial o Justicia TV,
el salón de plenos tiene un auditorio donde pueden venir un número limitado, pero una cantidad de personas. Y no viene nadie. Había 4 personas allí en el auditorio y no venía nada, no obstante que nunca ha habido, excepto ahora por lo de la pandemia, nunca había habido una limitación para participar o para acudir al pleno y ver las decisiones. Yo creo que por eso debemos hacer una interacción como se ha intentado entre nosotros para favorecer y acercar o favorecer el acercamiento de la gente a los tribunales y a la Suprema Corte, como también ir desincentivando esa resistencia de la gente a querer asistir o entender a los tribunales. Inclusive, volviendo y espero que me lo permitan, por mi edad y por mi antigüedad en el Poder Judicial, en 1968 y años subsiguientes, ni siquiera la prensa se ocupaba de lo que pasaba en los tribunales ni en los juzgados. Afortunadamente ahora no hay día en lo que no aparezca una noticia en la que se dé cuenta de lo que sucedió en una resolución, en un procedimiento o en una actuación. Yo creo que todo esto debemos utilizarlo como una estructura de información hacia la gente para poder favorecer esa interacción que hace justamente la justicia abierta. Y yo creo que esta interacción de nosotros hacia afuera para buscar el acercamiento como de la gente hacia acá, aprovechando los medios, aprovechando todas las condiciones que la tecnología ahora nos favorece, para lograr desterrar ese alejamiento de la gente y lo que es peor, como yo empecé comentándolo y con esto termino, la mala percepción que se tiene de jueces y magistrados en general, en todas las materias, en todos los fueros, de tal manera que se deslegitima la actuación de los jueces. Si no se cree en ellos, incluyendo la percepción de que ministerios públicos y jueces de barandilla son también los juzgadores de este país. Gracias, gracias. Solo quiero felicitar, magistrado Reyes, a todos los que han participado, a quienes han tenido el interés de escuchar estas reflexiones. Quiero felicitarlos a todos, desde luego a la magistrada Silva, desde luego al magistrado Rodríguez y a don Roberto Niembro, porque realmente han sido participaciones interesantes y además constructivas. La experiencia del magistrado Macedo, bueno, pues nos parece extraordinaria y muy importante porque refleja la problemática que a su vez está frente a la ciudadanía, los tribunales de los estados, y yo creo que eso es algo que debemos no solo tomar en cuenta, sino incluirlo dentro de nuestras políticas en la justicia federal. Yo creo que esto es muy importante y por lo tanto me quiero felicitar por haber participado y pedirle al señor ministro Pardo que me hubiera permitido estar en esta mesa con ustedes y les agradezco sus opiniones e intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro Luis María Aguilar. Y en efecto, todas las intervenciones han sido puntos de vista interesantes que nos dejan ver pues la complejidad de la justicia abierta como tal. Y yo solamente añadiría que no solo es relevante que ya sea parte de la agenda de deliberación y que se lleve a cabo este tipo de foros, esta mesa, también ya en otras instituciones, en otras discusiones, se ha avanzado de tal manera que hoy por hoy se está discutiendo sobre las métricas de la justicia abierta. Creo que va a ser un paso importante porque es necesario medir todas estas políticas, dar una valoración, tener evaluaciones objetivas que reflejen estos esfuerzos de política judicial
y de política institucional. Entonces, seguramente en las próximas asambleas, eventos de la AMIC, contaremos con otra discusión respecto de cómo medir la justicia abierta, ¿no? ¿Qué indicadores nos pueden dar cuenta de la ruta a seguir y de la evaluación de lo que se está haciendo? Muchas gracias a todas y todos ustedes por participar, especialmente al ministro Luis María Aguilar, a la magistrada Silva y al doctor Niembro. Podríamos dar por terminada entonces esta mesa, si ustedes consideran así, para dentro de unos minutos incorporarnos al acto de clausura que está programado a las 2:30. ¿Les parece bien? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias a todos de nuevo. Gracias.